Tonatiuh, el dios solar de los aztecas. Tonatiuh, el dios del sol en la mitología azteca, ocupa un lugar preeminente en el panteón mexica, simbolizando no solo la luz y la vida, sino también el sacrificio y la guerra. Representado comúnmente como un hombre con un rostro radiante y ojos que emanan llamas, Tonatiuh se asocia estrechamente con el ciclo diario del sol, que se eleva por el horizonte cada mañana y desciende por la tarde, un viaje que los aztecas creían que representaba su lucha constante contra las fuerzas de la oscuridad. En la cosmovisión azteca, el sol no solo era fuente de luz y calor, sino que también era vital para la agricultura y, por lo tanto, para la supervivencia de la civilización. Los aztecas adoraban a Tonatiuh en el templo mayor de Tenochtitlán, donde se llevaban a cabo elaborados rituales que incluían sacrificios humanos, considerados esenciales para mantener la fuerza del dios y asegurar que el sol continuara su recorrido por el cielo. La relación entre Tonatiuh y los guerreros aztecas era particularmente significativa. Se creía que aquellos que morían en combate eran llevados al sol, donde se convertían en sus guerreros, luchando eternamente a su lado. Este vínculo reforzaba la importancia de la guerra en la cultura azteca, donde cada batalla no solo era una lucha por el territorio, sino también una ofrenda a Tonatiuh. En la mitología, se cuenta que cuando los dioses decidieron crear a la humanidad, fue Tonatiuh quien se ofreció como sacrificio para dar vida a la humanidad, simbolizando el concepto de que la vida y la luz son resultado de un sacrificio constante. Este acto de sacrificio no solo es un reflejo de la importancia del sol, sino que también resuena con la idea de que los aztecas debían ofrecer sus propios sacrificios para asegurar la continuidad de la vida. La iconografía de Tonatiuh es rica y variada, a menudo es representado en códices y esculturas con un disco solar que emite rayos, a veces con símbolos de fuego que indican su naturaleza ardiente. La veneración a Tonatiuh se entrelazaba con otras deidades solares y celestiales, creando un complejo sistema de creencias que reflejaba la profunda comprensión que los aztecas tenían sobre el cosmos y su lugar dentro de él. La celebración de su culto era un evento comunitario, donde la sociedad se unía en agradecimiento y súplica, destacando la interconexión entre los humanos y las fuerzas divinas. Con el tiempo, la llegada de los colonizadores europeos y el subsiguiente cambio cultural llevaron a una disminución en la adoración de Tonatiuh, pero su legado persiste en la memoria colectiva y en la rica tradición cultural que ha sobrevivido a lo largo de los siglos. Hoy, Tonatiuh es recordado no solo como un dios antiguo, sino como un símbolo de la resistencia y el legado de una civilización que valoraba el sol como fuente de vida y energía, reflejando la esencia misma de la existencia. Su historia sigue inspirando a aquellos que buscan entender las raíces de la cultura mexicana y la profunda conexión que los aztecas tenían con la naturaleza y el cosmos. Capítulo 2. El culto y los rituales de Tonatiuh. El culto a Tonatiuh, el dios del sol, era una parte fundamental de la vida cotidiana de los aztecas, reflejando su profundo respeto y reverencia por las fuerzas de la naturaleza. En el corazón de Tenochtitlán, el templo mayor se erguía como un monumento imponente, dedicado tanto a Tonatiuh como a otros dioses, como Huitzilopochtli y Tlaloc. Este templo no solo servía como un lugar de adoración, sino también como un centro de actividad social y política, donde se llevaban a cabo ceremonias y rituales que unían a la comunidad en torno a sus creencias. Los aztecas creían que el sol era vital para la supervivencia, no solo como fuente de luz y calor, sino también como protector de su civilización. Por ello, la adoración de Tonatiuh incluía una serie de rituales elaborados, con el sacrificio humano como una de las prácticas más significativas. Cada año, durante la celebración del Tozcatl, un festival dedicado al dios, se llevaban a cabo ceremonias que culminaban en la ofrenda de un guerrero, considerado el dios vivo, que representaba a Tonatiuh. Este guerrero era elegido por su valentía y se le trataba con gran honor, llevándolo a una vida de lujo en los días previos al sacrificio. Durante el ritual, se creía que el sacrificio renovaba la energía del sol, asegurando su ascenso diario y, por ende, la continuidad de la vida en la tierra. Los sacerdotes, vestidos con atuendos ceremoniales y adornos que simbolizaban la luz y el fuego, llevaban a cabo el sacrificio en la cima del templo mayor, donde el guerrero ofrecía su vida para que el sol pudiera seguir brillando. Este acto de sacrificio no solo era visto como un deber religioso, sino también como un honor, ya que se creía que aquellos que morían en nombre de Tonatiuh se convertían en guerreros del sol, viviendo eternamente a su lado en el cielo. Además de los sacrificios humanos, el culto a Tonatiuh incluía ofrendas de flores, alimentos y otros bienes que simbolizaban gratitud y devoción. Las festividades eran momentos de gran alegría y celebración, donde la música y la danza llenaban el aire, y la comunidad se unía en agradecimiento por la luz del sol y la vida que proporcionaba.
A través de estos rituales, los aztecas buscaban no solo apaciguar a Tonatiuh, sino también fortalecer su conexión con el cosmos, entendiendo que su bienestar dependía del equilibrio entre los sacrificios ofrecidos y los dones recibidos. La veneración a Tonatiuh se extendía más allá de las ceremonias formales, que estaba presente en la vida diaria de los aztecas, quienes comenzaban y terminaban sus días agradeciendo al sol por su luz. En tiempos de sequía o malas cosechas, la comunidad se unía para realizar rituales adicionales, suplicando por la intervención del dios y buscando restaurar el equilibrio en la naturaleza. Con el tiempo, la conquista española y la colonización llevaron a la supresión de estas prácticas, pero el legado del culto a Tonatiuh perdura, recordándonos la profunda conexión que los aztecas tenían con el sol y su comprensión del sacrificio como un medio necesario para mantener la vida y la prosperidad. En este sentido, Tonatiuh no solo era un dios, sino una representación de la interdependencia entre los humanos y el universo, un principio que sigue resonando en la cultura mexicana contemporánea, donde muchas de las tradiciones aztecas se han fusionado y adaptado, manteniendo viva la esencia del culto a este venerado dios solar. Capítulo 3. La simbología de Tonatiuh y su representación en el arte. La simbología de Tonatiuh, como dios del sol, es rica y multifacética, reflejando no solo su papel como fuente de luz, sino también su conexión con la vida, la guerra y el sacrificio. En el arte azteca, Tonatiuh es a menudo representado con un rostro radiante, emitiendo rayos de luz que simbolizan su energía vital. Este disco solar, que a veces se presenta adornado con ojos y bocas, refleja la creencia azteca de que el sol tenía una personalidad activa y poderosa, capaz de influir en el destino de los seres humanos. Las representaciones de Tonatiuh en esculturas, códices y cerámicas son numerosas y variadas, cada una con su propio simbolismo. Un ejemplo icónico es el calendario azteca, donde su figura central es rodeada por una serie de elementos que representan los ciclos del tiempo y las estaciones, enfatizando su papel crucial en la agricultura y la vida cotidiana. En este contexto, Tonatiuh no solo simboliza el sol, sino también la relación cíclica entre la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Su iconografía está a menudo acompañada por otros símbolos asociados con el fuego y el sacrificio, como el hacha y el fuego nuevo, que resaltan su conexión con la renovación y la continuación del ciclo vital. El arte también juega un papel esencial en la narración de las historias y mitos relacionados con Tonatiuh. Estas narrativas, que se transmitían de generación en generación, no solo educaban a los aztecas sobre su dios, sino que también reforzaban las normas sociales y los valores culturales. A través de murales y esculturas, se retratan los rituales de sacrificio y las festividades dedicadas a Tonatiuh, donde la vida del guerrero elegido es celebrada y honrada. En el contexto de estas representaciones, el sacrificio se convierte en un acto de gratitud y devoción, una forma de asegurar la intervención del dios en favor de la comunidad. Además, la dualidad de Tonatiuh como fuente de vida y destructor también se refleja en el arte. Aunque es adorado por su luz y calidez, también se le teme por su poder devastador, especialmente en épocas de sequía o conflictos. Esta complejidad se manifiesta en las representaciones que muestran a Tonatiuh en confrontación con otros dioses, como Tezcatlipoca, donde la lucha entre el día y la noche, la luz y la oscuridad, se convierte en un tema recurrente. El simbolismo de Tonatiuh también se extiende a la vida diaria de los aztecas. Su imagen se encontraba en templos, objetos rituales y utensilios domésticos, recordando constantemente a la población la importancia de su culto y su papel en el ciclo de la vida. Las festividades en honor a Tonatiuh eran momentos de gran actividad, donde la comunidad se unía para celebrar y renovar su vínculo con el dios solar. En estas celebraciones, el arte también jugaba un papel central, las danzas, la música y las ofrendas eran expresiones creativas que permitían a los aztecas rendir homenaje a su dios y manifestar su gratitud. A través de estas prácticas, el legado de Tonatiuh se entrelazaba en el tejido cultural de la sociedad, creando una identidad compartida que perduraría a lo largo del tiempo. A medida que la colonización española comenzaba a desmantelar las tradiciones indígenas, el simbolismo de Tonatiuh y su representación en el arte se convirtieron en un medio de resistencia cultural. Aunque muchas de las prácticas religiosas fueron suprimidas, la imagen del dios solar continuó viva en el imaginario colectivo, adaptándose y transformándose a través de la fusión de culturas. Hoy en día, Tonatiuh sigue siendo un símbolo poderoso en la cultura mexicana, recordando la rica herencia de los aztecas y su profunda conexión con el sol, la vida y la creatividad. Su representación en el arte, tanto antiguo como contemporáneo, continúa inspirando a artistas y comunidades, celebrando la luz y la vitalidad que Tonatiuh encarna en la memoria cultural de México. Capítulo 4.
Tonatiuh en la cosmovisión azteca. La cosmovisión azteca es un complejo entramado de creencias, mitos y prácticas que reflejan la relación profunda y simbiótica entre los humanos y el universo. En este contexto, Tonatiuh, como dios del sol, ocupa una posición central, simbolizando no solo la luz y la vida, sino también el orden cósmico y la continuidad de la existencia. Los aztecas concebían el mundo como un espacio dinámico, donde los dioses interactuaban constantemente con la humanidad y entre ellos, influenciando todos los aspectos de la vida. Tonatiuh no era solo un dios distante, que era una deidad activa que requería atención y veneración para asegurar su favor. En la mitología, se creía que el sol debía alimentarse de la energía de los sacrificios humanos para seguir brillando, lo que reflejaba la idea de que la vida misma se sostenía a través del sacrificio y la reciprocidad. La dualidad de Tonatiuh se manifiesta en su papel tanto como fuente de vida como fuerza destructiva. En la cosmovisión azteca, el sol era visto como un guerrero que luchaba contra la oscuridad cada noche, un combate que simbolizaba la lucha eterna entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Este aspecto guerrero de Tonatiuh se entrelazaba con la identidad de los aztecas como un pueblo guerrero, donde la valentía y el sacrificio en batalla eran altamente valorados. La ideología militar estaba impregnada de la creencia de que los guerreros que morían en combate ascendían para convertirse en compañeros de Tonatiuh, luchando a su lado en el cielo. Este concepto no solo alentaba el valor en la batalla, sino que también proporcionaba un sentido de propósito y significado a la vida y la muerte, conectando el destino de los guerreros con el ciclo diario del sol. La relación entre Tonatiuh y la agricultura también es fundamental en la cosmovisión azteca. Los ciclos solares estaban directamente relacionados con las cosechas y las estaciones, y los aztecas creían que el éxito de la agricultura dependía de la benevolencia de Tonatiuh. Por lo tanto, el calendario agrícola estaba íntimamente ligado a las festividades dedicadas al dios solar, donde se realizaban rituales para invocar su favor y asegurar abundantes cosechas. Esta interconexión entre el sol y la tierra subraya la importancia del equilibrio y la armonía en la vida azteca, donde cada acción tenía repercusiones en el cosmos. Además, la figura de Tonatiuh también se entrelazaba con otras deidades en la mitología azteca, creando una red de relaciones que reflejaba la complejidad de su cosmovisión. Por ejemplo, su relación con Tlaloc, el dios de la lluvia, simbolizaba la unión entre el sol y el agua, elementos esenciales para la vida. Las ceremonias que honraban a ambos dioses eran momentos de gran importancia, donde se buscaba asegurar un equilibrio entre las fuerzas que sostenían la vida. En este sentido, la adoración a Tonatiuh no era solo una cuestión de devoción individual, sino un acto colectivo que unía a la comunidad en torno a un propósito común. A medida que los aztecas enfrentaron desafíos externos, como la llegada de los conquistadores, su cosmovisión y la figura de Tonatiuh se volvieron aún más significativas. En tiempos de crisis, la comunidad se unía para reafirmar su fe en el dios solar, buscando consuelo y fuerza en sus creencias. Aunque muchos aspectos de su religión se vieron amenazados por la colonización, la figura de Tonatiuh y su simbolismo perduraron, adaptándose a nuevas realidades. En la actualidad, Tonatiuh sigue siendo un símbolo de resistencia y orgullo cultural, recordando la rica herencia de los aztecas y su profunda conexión con el cosmos. Su legado no solo vive en los relatos y las tradiciones, sino también en la identidad contemporánea de México, donde la luz del sol sigue siendo un elemento central de la vida y la cultura. La visión del mundo azteca, con Tonatiuh en el centro, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la naturaleza y el universo, recordándonos que cada acción que tomamos tiene un impacto en el ciclo de la vida que compartimos. Capítulo 5. El legado de Tonatiuh en la cultura mexicana contemporánea. El legado de Tonatiuh, el dios solar azteca, trasciende el tiempo y el espacio, resonando profundamente en la cultura mexicana contemporánea. Aunque la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI resultó en la supresión de muchas de las prácticas y creencias indígenas, la figura de Tonatiuh ha encontrado nuevas formas de expresión en el imaginario colectivo y en diversas manifestaciones culturales. Hoy en día, Tonatiuh se celebra no solo como una deidad antigua, sino como un símbolo de identidad y resistencia cultural para muchos mexicanos. Su imagen, a menudo asociada con el sol y el fuego, se ha convertido en un emblema de la vida, la vitalidad y la conexión profunda de México con su pasado indígena. En el ámbito del arte, Tonatiuh sigue inspirando a artistas contemporáneos que buscan rendir homenaje a sus raíces indígenas. Pintores, muralistas y escultores reinterpretan su imagen, integrando elementos de la cosmología azteca en sus obras, lo que permite que las nuevas generaciones se conecten con su herencia cultural.
festivales y celebraciones que honran al sol y la naturaleza, como el Día de los Muertos, también reflejan la influencia de las antiguas creencias en la vida moderna. Durante estas festividades, el sol se erige como un símbolo de luz y esperanza, guiando a las almas de los difuntos, lo que resuena con la importancia que Tonatiuh tenía en la vida de los aztecas. La conexión de Tonatiuh con la agricultura también se mantiene viva en la cultura contemporánea, especialmente en las comunidades rurales donde las prácticas agrícolas ancestrales perduran. Los campesinos y agricultores, al igual que sus antepasados, siguen realizando rituales para agradecer al sol y pedir por buenas cosechas, reconociendo la importancia del ciclo solar en su forma de vida. Este vínculo con la agricultura destaca la interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza, un concepto que los aztecas entendían profundamente y que sigue siendo relevante en la actualidad, en un mundo donde los desafíos medioambientales son cada vez más apremiantes. Además, el estudio y la difusión de la historia y la mitología azteca han ganado un nuevo impulso en la educación y la cultura popular. Documentales, libros y exposiciones en museos han permitido que las historias de dioses como Tonatiuh lleguen a un público más amplio, fomentando un mayor interés por la rica tradición indígena de México. Los movimientos culturales y sociales que reivindican los derechos y la identidad indígena a menudo hacen referencia a Tonatiuh como un símbolo de lucha y resistencia, enfatizando la necesidad de preservar y valorar las culturas ancestrales. En la espiritualidad contemporánea, algunos grupos y comunidades han comenzado a revalorizar las creencias indígenas, incorporando a Tonatiuh y otros dioses en sus prácticas espirituales. Esto no solo representa un acto de recuperación cultural, sino también una forma de resistencia ante la homogenización cultural impuesta por la globalización. Al reconocer y honrar a Tonatiuh, estas comunidades buscan reafirmar su identidad y conexión con su historia. El legado de Tonatiuh, por lo tanto, se manifiesta en múltiples dimensiones de la vida contemporánea en México, desde el arte y la agricultura hasta la espiritualidad y la identidad cultural. Su figura nos recuerda la importancia de la luz y la vida, así como la necesidad de honrar y preservar nuestras raíces. A medida que el mundo avanza hacia un futuro incierto, la historia de Tonatiuh y su simbolismo perduran como un faro de esperanza y continuidad, invitándonos a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza y el cosmos. En última instancia, Tonatiuh nos enseña que, al igual que el sol, todos compartimos la misma luz, y que es nuestra responsabilidad cuidarla y cultivarla para las generaciones venideras. Así, el dios solar azteca sigue brillando en el horizonte de la cultura mexicana, iluminando el camino hacia una comprensión más profunda de nuestras raíces y nuestro lugar en el universo. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por tu interés en escuchar este audiolibro sobre Tonatiuh, el dios solar de los aztecas. Mi nombre es Tiburón Disruptivo, especialista en mercadotecnia con una profunda pasión por la historia, la cultura y el turismo de México, a pesar de ser chileno. Es un verdadero honor poder compartir contigo este fascinante viaje a través del tiempo, explorando las ricas tradiciones y creencias de una de las civilizaciones más impresionantes de la historia. Espero que esta obra no solo te haya proporcionado conocimiento, sino también una conexión más profunda con la herencia cultural de México. Gracias por acompañarme en esta travesía. Tu interés y curiosidad son lo que nos impulsa a seguir explorando y celebrando las maravillas de nuestro mundo.